Seguimos contigo en Estela Maris y a esta hora también puede vernos a través de nuestro Facebook y redes sociales en Radio Estela Maris, Obispado de Valparaíso, porque estamos junto a un tremendo invitado. Estamos junto al profesor Juan Pablo Faúndez, quien es director de la Cátedra Internacional en Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y también presidente del Consejo Académico de la Academia Internacional de Líderes Católicos, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias. Estamos aquí en nuestra casa, que venimos cada cierto tiempo invitados por ustedes a compartir algunas cosas relevantes del acontecer de la Iglesia. Gracias a ustedes, profe, por venir también. Sabemos que siempre está con una agenda bastante ocupada, ya sí, el cargo ya dice mucho. Y bueno, justamente en ese ámbito usted participó también de este diplomado internacional en doctrina social de la Iglesia que fue con sede en Nueva York. Cuéntenos un poco al respecto, pero antes quizás hablar un poco tanto del diplomado, quizás explíquenos ¿a qué nos referimos con doctrina social de la Iglesia? ¿Cuáles son sus bases, sus principios y sus fundamentos principalmente? Gracias por la pregunta. Bueno, la doctrina social de la Iglesia, también llamada moral social, es un corpus, un cuerpo de conocimientos que tiene base tanto en textos bíblicos, magisteriales, como en la misma praxis que lleva adelante la Iglesia, que apoyada en valores, principios fundamentales, quiere llevar adelante una reflexión para orientar el modo como debiéramos actuar en el ámbito social. Y desde esa perspectiva es entonces una disciplina teórico-práctica que intenta mejorar, definir el discernimiento moral que debemos llevar a cabo los cristianos para tomar decisiones en ámbitos muy concretos. Temas de vida humana, temas de medio ambiente, temas de relaciones laborales, salud, etcétera. Entonces es una disciplina que es muy omniabarcante, atraviesa todo el ámbito de las realidades humanas. Y entonces, bueno, yo soy profesor de esa disciplina en la Facultad de Teología de nuestra Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En la época de pandemia, la universidad vio también que era importante crear cátedras internacionales, donde a partir del recurso de Zoom pudiéramos invitar a académicos extranjeros para poder con ellos articular cátedras internacionales en distintas disciplinas. Una de ellas fue la Cátedra Internacional de Doctrina Social de la Iglesia, y a partir de ahí empezamos a trabajar con algunos profesores extranjeros de España, de México, y posteriormente tuvimos una invitación también que nos llegó de la Academia Internacional de Líderes Católicos a través de Monseñor Santiago Silva, cuando en su momento era presidente de la Conferencia Episcopal, para empezar a trabajar en ese contexto. Y bueno, ya llevamos unos 6 años trabajando con la academia y hemos tenido hace poco el honor de empezar a dirigir lo que es el consejo académico de la misma. Es una academia muy rigurosa desde el punto de vista intelectual, que con un equipo de académicos a nivel internacional todos los meses nos reunimos a trabajar en programas específicos de temáticas de la doctrina social de la Iglesia para atender a los requerimientos de distintas diócesis de diversos países, inicialmente latinoamericanos, pero ahora también se ha abierto la academia en Europa, en Norteamérica, y en el congreso diplomado que tuvimos en Nueva York también estuvo presente el obispo de Guinea Ecuatorial, que hizo la solicitud para abrir también la academia en ese contexto. Así que una instancia que hoy día yo diría es la más reconocida a nivel internacional en formación en doctrina social de la Iglesia, y por eso que tiene una especial importancia también para nosotros como universidad el poder tener un vínculo tan cercano con la Academia de Líderes Católicos. Claro, y en ese contexto, profesor, en el cual usted fue parte y dirigió también este diplomado que fue en Nueva York, en esta sede, ¿cuáles son los objetivos principales quizás de este diplomado, que también busca enseñar justamente lo que usted estaba comentando hace un instante, el tema de la doctrina social o la moral social, como lo comentaba? Bueno, a este diplomado llegaron alrededor de 150 personas con responsabilidades públicas de todos los países que concurrieron. Hubo también la presencia de 4 cardenales, encabezados por el cardenal Mac Ouellet, donde con una presencia tan importante, ¿no es cierto?, de personas con sensibilidad en la reflexión social, lo que hicimos precisamente fue trabajar durante una semana enfocándonos en el diálogo que podíamos hacer
desde Populorum Progressio, ese documento tan importante para la doctrina social que nos entregó el Papa Pablo VI en el año 1967, que apuntaba a un tema que fue de especial relevancia para este diplomado, que era el tema del desarrollo integral, el desarrollo humano integral, que comprende distintas dimensiones, no solamente la dimensión religiosa, sino también económica, cultural, etcétera. Y entonces, ¿cómo poder analizar desde la perspectiva de Populorum Progressio, desarrollo humano integral, aquello que se ha propuesto recientemente por parte de Naciones Unidas, que son los objetivos del desarrollo sostenible, esos 17 objetivos, para ser discernidos a la luz de la doctrina social de la Iglesia? Entonces, teníamos sesiones de trabajo, donde participaron los cardenales, los miembros del Consejo Internacional de la Academia de Líderes Católicos, otros profesores que también concurrieron, y después de todo el trabajo de desarrollo de las temáticas, teníamos sesiones de deliberación, donde los grupos de 10 personas, formamos por lo tanto 15 grupos con los 150 participantes, les invitábamos a discernir a la luz de la doctrina social de la Iglesia cómo poder aplicar, y si eran efectivamente aplicables, todos los objetivos del desarrollo sostenible que nos está planteando las Naciones Unidas. Entonces fue un ejercicio muy interesante donde se hizo precisamente esta relación entre conocimiento de la doctrina social de la Iglesia, discernimiento y aplicación en estas propuestas de la Agenda 2030, que tienen que ver con temáticas como la superación de la pobreza, ¿no es cierto?, el posicionamiento de la mujer, el tema del cuidado por el medio ambiente, todos los temas que plantean estos objetivos de desarrollo sostenible, que son temas cruciales para nuestra sociedad contemporánea y que por eso que forman parte de esta Agenda 2030, ¿no es cierto?, con la idea de que de aquí al año 2030 la humanidad pudiera tomar conciencia de estos aspectos y poder profundizar en su deliberación. Y el aporte que hemos dado nosotros es hacerlo desde la doctrina social de la Iglesia, con lo cual hay situaciones que se podrán realizar de manera directa, otras que tienen un determinado análisis más profundo que hay que hacer desde el punto de vista ético, en relación a cómo orientar esos principios, y entonces esa fue la tarea en este diplomado, poder deliberar no solo en términos teórico, sino que bajar a la realidad práctica. Justamente quería comentarle eso, preguntarle respecto al aporte que hicieron los 150 participantes que venían provenientes también de América, de Europa, de África, donde hay tantas realidades completamente diferentes entre un continente y otro. Siempre hay diferencia entre un país y otro y países hermanos, pero las diferencias continentales, por ejemplo, lo que está viviendo Europa y África son tremendamente, es todo un cambio a 360 grados completamente. Entonces, ¿cómo pudieron ir abordando estas temáticas cuando hay realidades tan distintas en cada una de las regiones geográficamente? Bueno, precisamente esa es una de las gracias que tiene la doctrina social de la Iglesia, que desgraciadamente es poco conocida, tengo que decirlo, en alguna oportunidad lo hemos conversado aquí también en la radio, cuando hace unos años atrás hicimos un curso abierto para sacerdotes y participaron más de 300 sacerdotes de distintas partes de Chile que planteaban que efectivamente tenían poco conocimiento de la doctrina social. Y para que nos demos cuenta de su ductilidad y de la capacidad de atender a los requerimientos sociales, la doctrina tiene una serie de valores que no hay que quedarnos solo en ello, porque los valores podríamos pensar que son cuestiones muy teóricas, pero después de esos valores ciertos principios que cuando uno tiene la motivación de aplicarlos precisamente bajo la metodología del ver, juzgar, actuar, principios como la dignidad de la persona humana, principios como el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, el destino universal de los bienes, la participación, todos principios que son tremendamente sensibles para la ciudadanía. Entonces, precisamente lo que intenta hacer la doctrina es, atendiendo las necesidades concretas, que en Europa pueden ser algunas, en África pueden ser otras, cómo llevar a cabo un proceso dinámico de discernimiento, de reflexión, donde podemos atender problemas que, por ejemplo, en torno a la dignidad, pueden que sean distintos en Europa y en África, pero en ambos contextos hay situaciones que están afectando la dignidad humana. Quizás para los africanos el tema del cuidado y respeto por la vida es una cuestión fundamental y por lo tanto ellos no ponen en riesgo esa defensa de la vida. Sin embargo, sabemos que en Europa hay todo un tema de deliberación en torno a si se avanza en leyes de plazo respecto a la aplicación del aborto,
donde la dignidad de la persona humana también ahí está en juego. Y entonces hay que hacer procesos de discernimiento que sean aterrizados y dirigidos específicamente a las problemáticas que se están suscitando en estos contextos. Y por eso que es una disciplina muy aplicable, que nos aporta efectivamente criterios de deliberación y de discernimiento, con lo cual después son precisamente los laicos, la doctrina social de la Iglesia está dirigida especialmente a los laicos que se desempeñan en el ámbito político, en el ámbito sanitario, en el ámbito cultural, en el ámbito educativo, los que tendrán que, con estos discernimientos, hacer la bajada y llevar a cabo estas aplicaciones de criterios, ¿ya? Y cada uno en su contexto tendrá que ver de qué manera aplica mejor, por ejemplo, el tema de la dignidad. Y eso lo podemos llevar a todos estos análisis que mencionaba delante en relación a los principios. El tema de la cuestión preferencial por los pobres, ¿no es cierto? Claro, podremos pensar de que en África la pobreza material es una cuestión que desborda, pero también en el contexto europeo hay otros tipos de pobreza, ¿no es cierto? Pobreza interrelacional, hay muchas personas que hoy día están en Europa muriendo solas en sus departamentos, que ya no tienen contexto familiar, la apertura a la vida está cada día en aumento, entonces son personas que viven solas, y a veces nadie se preocupa por ellas y resulta que a veces un vecino, después de que han pasado unos días desde que la persona ha fallecido, encuentra un olor medio molestoso y se dan cuenta que había un vecino que había muerto, por ejemplo. Entonces ahí también hay problemas de dignidad de la persona humana o de otro tipo de pobreza que tiene que ver con esa pobreza interrelacional, esa pobreza emocional, que también es sensible para la doctrina social. Entonces, independientemente cuál sea la latitud de la que estemos hablando, Europa, América del Norte, América Latina, son problemas transversales los que están enfrentando las sociedades, y precisamente la moral social de la Iglesia lo que quiere es llevar estos criterios de discernimiento y de aplicación para poder atender estas problemáticas. Perfecto, profesor, y también esto, más que nada en su opinión, ¿cuáles son los mayores desafíos que se pueden aplicar también en cuanto a lo que es la doctrina social de la Iglesia en este contexto que les ha entregado la ONU también en el desarrollo sostenible? Bueno, hay áreas siempre en torno a la persona humana en primer lugar, ¿no es cierto? Para la doctrina social de la Iglesia la dignidad de la persona humana es como el principio fundamental. Y entonces la persona humana puede estar afectada por muchas situaciones, situaciones de pobreza, situación de vulneración a la hora del reconocimiento de derechos, postergación de la mujer, por ejemplo, en relación con el varón, que es un tema muy sensible en nuestra sociedad contemporánea, el acceso a los recursos sanitarios, el que podamos vivir en una ciudad que sea realmente un ámbito de convivencia y armonía, esos son contextos específicos de esa dimensión, pero también hay otras temáticas que hoy día son muy sensibles a la doctrina social de la Iglesia. Pensemos en el tema del cuidado por el medio ambiente, que es uno de los objetivos claros del desarrollo sostenible, que ha estado muy en diálogo con el Papa Francisco. Pensemos en Laudato Si, que entregó el Papa Francisco años atrás, Laudate Deum, con el cual después vino a hacer actualizaciones respecto a lo que había trabajado en Laudato Si. Y todas estas temáticas son temáticas que, como ilumina el corazón de la doctrina social de la Iglesia, no estamos llamadas a atenderlas desde afuera, mejorando solamente aspectos estructurales, mejor distribución de recursos, sino que la doctrina social de la Iglesia, la clave que tiene es que surge desde la transformación del corazón humano. O sea, transformemos el corazón, y por eso es una disciplina ética o moral que nos debiera llevar a una actitud nueva, que está iluminada precisamente por la revelación, está iluminada por esta comprensión de los valores y los principios de la doctrina social, que después lo que pretende es que este cambio de actitud genere acciones que son distintas. Lo dice el Papa Francisco en Laudato Si. Si uno, ante la situación del medio ambiente y comprendiéndola, puede en su casa, dice él, un ejemplo muy concreto que da, abrigarse en vez de encender la calefacción a leña, ya está haciendo un proceso de transformación moral que surge del propio corazón humano, que descubre la necesidad de hacer esto, con lo cual se generará un cambio que progresivamente podrá ir impactando en el contexto social, en la familia. Imagínense que este ejemplo yo lo estoy dando ahora en la radio, podrá llegarle a muchas personas que dirán, oh, ¿verdad? Quizás en este invierno, sobre todo la población de Santiago, por ejemplo, en vez de encender la bosca o encender la chimenea, mejor pasar esa tarde con un poco más de abrigo, y con ello ya estoy tomando una decisión moral, ¿no es cierto?, favorable al servicio del medio ambiente. Claro. Entonces,
son esas actitudes prácticas las que la doctrina social de la Iglesia está llamada a suscitar, como digo, en contextos muy variados. En esta son 28 las universidades católicas que están participando en este diplomado, o sea, en este Consejo Académico de Líderes Católicos. O sea, en realidad la Academia Internacional de Líderes Católicos tiene ese apoyo de universidades a nivel internacional para distintos cursos. Claro. El tema de este diplomado se hizo esta vez con el apoyo concreto de la Universidad St. John's de Nueva York, pero para otras actividades participamos nosotros como PUCB u otras universidades latinoamericanas, en México, en Estados Unidos, en Europa. Entonces, son diversas las instituciones. Y en ese sentido, una noticia importante, creo yo, que es bueno socializarla, porque ya se ha anunciado públicamente. Este mismo diplomado, en su 10ª versión, que va a ser el próximo año, Dios mediante, en la Santa Sede, va a ser el momento en el cual se va a anunciar un próximo programa internacional de formación de magíster en doctrina social de la Iglesia. Va a tener el nombre de Magíster Intercultural en Doctrina Social de la Iglesia, con mención en liderazgo político. Y la universidad que está articulando la construcción de este magíster es la PUCB, precisamente, a través de la Cátedra Internacional de Doctrina Social de la Iglesia, en convenio con la Academia Internacional de Líderes Católicos, y donde va a participar una universidad norteamericana, una universidad mexicana y una universidad de República Dominicana, para que estén representadas distintas zonas territoriales de nuestro ámbito cultural, a través de un programa que va a durar 4 semestres, o sea, 2 años, donde las personas que participen en él se van informando en doctrina social de la Iglesia, haciendo esta rotación de países para obtener finalmente su grado de magíster en doctrina social de la Iglesia, con una especial acentuación en la formación política, y donde lo que nos interesa también es resaltar las dimensiones culturales de cada uno de los lugares donde se va a estar. Entonces, cuando estemos en Valparaíso, por ejemplo, no solamente entregar contenidos de clase, sino que también visitar realidades sociales propias de nuestra región de Valparaíso, donde hay problemas y urgencias sociales, y lo mismo en cada uno de los países donde va a hacerse este diplomado. Qué potente es una gran eso, noticia. Sí, ¿no? Sí. Y súper potente en el sentido de poder ir conociendo la realidad, porque justamente estaba pensando, era una pregunta que le iba a hacer, respecto a cómo también todo esto que se lleva en la academia lo podemos bajar a tantos millones de personas que lo puedan ir tomando la conciencia, porque cuando uno es adulto cuesta mucho tomar conciencia de algo que ha hecho toda la vida de forma parecida, como por ejemplo el cuidado del medio ambiente, pero hay muchas generaciones que vienen, que están camino a ser adultos, entonces quizás es importante desde ahí, lo que usted señalaba también respecto a este mismo diplomado, crearlo, o el magíster, con líderes políticos también, de que son quienes nos gobiernan y puedan también ir sembrando esta conciencia ambiental y bueno, y en todo lo que conlleva el desarrollo sostenible. Esa es la idea, ¿eh? Precisamente la Academia de Líderes Católicos no se adscribe a ninguna tendencia política en particular, sino que está abierta a todos los ámbitos políticos, porque en todas las dimensiones de la vida política, tanto de derecha como de izquierda, nos podemos encontrar con personas católicas o que se quieren dejar influenciar por estos criterios de una doctrina social de la Iglesia. Entonces, en ese sentido, es un ámbito plural de formación que está dirigido para preparar a futuros responsables de temas políticos en la sociedad, sociales, no solamente adultos, sino que también jóvenes. Tenemos por delante el proyecto de sacar, a partir de este segundo semestre, una escuela de líderes católicos a nivel escolar en la región de Valparaíso. Bueno. Entonces vamos a hacer una invitación prontamente abierta a distintos ámbitos, colegios particulares, colegios subvencionados, colegios públicos, para generar precisamente una interrelación social efectiva, donde se puedan encontrar jóvenes provenientes de distintas realidades sociales para tener un proceso de formación en doctrina social de la Iglesia. Entonces es una noticia también, creo yo, muy importante, porque una de las cosas que carecemos, pienso yo, en nuestra región de Valparaíso y también en otras regiones del país, es precisamente masa crítica católica, formación católica consistente de los que van a ser los futuros líderes, ya sea políticos propiamente tal, o también líderes sociales, líderes sindicales, que con una formación en doctrina social de la Iglesia, con este trabajo de afinar el discernimiento a la luz de todos estos elementos que hemos dicho en un principio, pueden efectivamente llevar a cabo procesos de transformación social que son muy importantes. Claro. Y hoy día parece ser que hay una cierta carencia de personas que a nivel público uno los escuche defender planteamientos y argumentos a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Entonces,
es un valor agregado importante que se va a hacer en nuestra región, el poder contar con una escuela de líderes católicos dirigida al ámbito escolar. No, sería buenísimo, sobre todo en tiempo en que estamos comenzando esta era de la inteligencia artificial, en que falta tanta, de repente, pensamiento crítico, sobre todo de los más jóvenes, pero ahí nos vamos a ir en otro tema para otro día, porque sabemos que igual está con los tiempos ahí justito, pero quizás ahí ir cerrando también con lo que va a ser la próxima versión, que como lo anunciaba va a ser en la Santa Sede, y quizás quien dice ahí tal vez hay una gran posibilidad que esté quizás presente el Papa Francisco. Bueno, esa es la idea. Hay que tener presente que el presidente del el Consejo de Gobierno de la Academia de Líderes Católicos es don Rocco Buttiglione, que es un reconocido académico, intelectual, político italiano, miembro de la Pontificia Comisión de Ciencias Sociales de la Santa Sede, de la Academia de Ciencias Sociales, y entonces a través de él, también del profesor Rodrigo Guerra, que es el secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, que es el responsable de la realización del próximo diplomado, son los que precisamente van a gestionar la posibilidad de que el Papa Francisco pueda participar en el próximo diplomado, que va a ser además en el contexto de todos los jubileos que vamos a vivir el próximo año, ¿no es cierto? Y entonces estar junto al Papa Francisco viviendo este 10º diplomado y en ese contexto poder presentar a la comunidad internacional la realización de este magíster que comenzaría el año subsiguiente en nuestra sede de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Así que esperemos que el Señor nos ayude a articular, porque son muchos ajustes que hay que hacer, convenios interuniversitarios, aprobación de profesores que digan que sí, que se puedan dar los viajes en los momentos que hay que dar. O sea, estamos con una red, ¿no es cierto?, muy muy intensa, avanzando en todos estos meses para dar concreción a esto. Así que. Pero ese magíster ahí sería acá en la universidad, en la PUCB. Como decía delante, va a ser un semestre acá y se va a ir rotando. Va a ir rotando. Ya. Entonces, de aquí a Estados Unidos, Puerto Rico, hacia República Dominicana, de República Dominicana a México, durante 4 semestres. Y se podrá entrar en cualquier sede. Si hay norteamericanos que quieran entrar en cuando se esté pasando por Estados Unidos, partirán desde allá y después terminarán con las otras sedes que complementarán el ruedo de los 4 países. Entonces, qué bueno, qué interesante. Sí, dirigido, como digo, al ámbito de agentes sociales, políticos, pero también personas que quieran formarse en doctrina social de la Iglesia, con esta acentuación en lo que es la formación del liderazgo político. Qué bueno, profesor. Muy buena iniciativa también, y bueno, es algo que nos hace falta también como sociedad a nivel mundial, así que sin duda yo creo que va a ser un gran magíster también para que se formen también, porque es lo que nos hace falta en este minuto, sobre todo de nuestros líderes en todos los aspectos de liderazgo, así que es sumamente importante. Profesor, gracias por poder compartir este espacio, esperamos tenerlo pronto nuevamente para poder seguir conversando otros temas tan interesantes que respectan también a nuestra iglesia. Que tenga un lindo día y un buen viaje también. Sabemos que ahí muchas gracias. Llegó con la maleta. Sí, llegamos con la maleta, vamos al Congreso de Teología Sinodal que está preparando la próxima parte del Sino, así que partimos para allá ahora. Ahí vamos a hablar de eso después, a su regreso. Muchas gracias. Que esté muy bien, profe, que tenga un lindo día. Estábamos junto al profesor Juan Pablo Faúndez, quien es director de la Cátedra Internacional de Doctrina Social de la Iglesia de la PUCB y también presidente del Consejo Académico de la Academia Internacional de Líderes Católicos.